Buenas tardes con todos. Fabián Zamora de Ecuador. Bueno, como servidor público tengo la suerte de poder desempeñarme en dos bancos públicos como gerente de gestión estratégica y como subsecretario de Planificación Nacional también en Ecuador. Desde la perspectiva de planificación, en todos estos años hemos tratado de, tal como se hablaba ayer, articular de mejor manera la planificación con el presupuesto, un tema complicado como todos. No obstante, bueno, sí me estoy enriqueciendo con estas nuevas prácticas, con lo que cada vez sucede con nuevos escenarios. Ayer hablábamos, por ejemplo, del escenario político que vivió recién nuestro país. Escenario que pasa ahora en el nuestro, pero que seguramente también pasa en todos lados. La gran pregunta aquí está, pues la teoría dada, la experiencia dada, todos nuestros panelistas, muy claros todos ellos. Lo que sí es claro, por ejemplo, alguien nos decía que el tema de resultados está dado a través de la provisión de bienes y servicios. Me encantó que Teodora nos hable de más cercana al tema de planificación. Alguien nos decía que el tema de control tiene que ver también con la eficacia y eficiencia en las operaciones. Pero cuando hablamos de planificación, colegas, estamos hablando también, por ejemplo, de otro tipo de indicadores que efectivamente yo pude haber ejecutado, pero resulta que no se dan en la realidad los resultados como en la satisfacción de nuestros usuarios, o no se ven tal vez en la meta, como ayer decíamos, ¿no? La meta es propositiva y a la hora del té no pasa lo que habíamos dicho respecto a reducción de pobreza, por ejemplo, que en sus indicadores no los vemos. O reducción del analfabetismo o eficiencia en servicios. Estamos hablando de indicadores de impacto. ¿Okay? Aquí hay un tema bien importante y tal vez en esta experiencia de algunos años he tomado en cuenta en el tema de las reformas, por ejemplo, o en los cambios. Hay que tener mucho en cuenta que una cosa es cómo planificamos en enero y cómo terminamos en diciembre. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando en nuestro país? Con lo que decía ayer Fernando, con lo que recién pasaba hace una semana y como lo que pasó en el 2016, ¿se acuerdan del terremoto nuestro casi de 8 grados que tuvimos en Ecuador? Eso pasó en abril, hizo que cambiemos las perspectivas y desde la banca pública, por ejemplo, nosotros llamábamos política contracíclica. ¿Por qué? Porque resulta que el sector productivo ya no daba créditos y entonces nosotros tuvimos que salir con ese tema. La pregunta del millón es si esta experiencia que le estoy hablando ahora, porque en la teoría, claro, todos estamos hablando de que la planificación va a esto y mis procesos de control interno, previo o externo o posterior se dan de esta manera. Dígame alguien de ustedes, tal vez Eurídides o Teodora, deben tener esta experiencia cuando pasó un cambio como el nuestro, con el terremoto donde nuestro norte, una cosa era lo que pensábamos en enero, pero resulta que en abril tuvimos que cambiar el presupuesto, por supuesto, pero más que nada cambiar nuestras metas de impacto. Una experiencia que tal vez no sé si en El Salvador, si en Paraguay o en Panamá tuvieron cambios que hicieron ajustes drásticos y tuvieron que darse en sus instrumentos de planificación como el presupuesto. Gracias. Ahora le damos al Paraguay y de ahí a Fernando, por favor, y con eso cerramos. Sí, buenos días. Amada Silviero del Ministerio de Hacienda de Paraguay. Mi pregunta en honor al tiempo va directa a la señora Solange. Ha mencionado que existen entidades presupuestadas y no presupuestadas. ¿Cuáles serían las no presupuestadas? Sí, bueno, para el compañero de Perú, mencionaba de un decreto legislativo. Entonces quisiera un poco que nos comente los cambios normativos de la administración financiera. ¿La pasan a aprobación del legislativo? ¿No hay una normativa que la pueda aprobar directamente el Ejecutivo? Bien, con eso voy a pedirle favor a los expositores que no nos pasemos de 2 minutos cada uno, por favor. Como la pregunta del compañero fue como para todos,
Entonces vamos a ir de izquierda a derecha, algunas preguntas fueron directas. Entonces, Carlos, te doy la palabra y les voy a pedir, en nombre de todos los presentes, 2 minutos para cada uno. Bueno, en relación a la pregunta o comentario que hacía el colega de Ecuador, sí, yo, bueno, soy de los que considero que la vinculación o la articulación entre el plan y el presupuesto debe ser algo permanente, y lo que se pueda, digamos, reflejar en un presupuesto público tiene que partir de la planificación. No pueden estar separados, no pueden estar, como decíamos ayer, divorciados. Ahora, tanto la planificación como el presupuesto están sujetos a cualquier situación que se pueda producir durante la ejecución del mismo, ¿verdad? Y por eso la planificación no es estática, la planificación es de estar permanentemente evaluando los resultados de cómo se va ejecutando el presupuesto, y si hay necesidad de hacer ajustes en el camino, se hacen, ¿verdad? Pero la planificación no es fija, que se va a planificar al inicio de un ejercicio y así se va a terminar. Sabemos que en el transcurso, y por eso estamos hablando de plan y estamos hablando de presupuesto, ¿verdad? Cuando presupuestamos lo hacemos con un tiempo, un año antes, y sabemos que durante el ejercicio fiscal pueden darse cualquier tipo de situaciones como la que se ha dado en Ecuador, en mi país, que es muy vulnerable y se pueden dar terremotos, inundaciones, etcétera. Entonces, los métodos de planificación deben estar sujetos a poder hacer ese tipo de ajustes en cualquier momento, y que eso se pueda traducir dentro de lo que es el presupuesto. O sea, no puede haber un ejercicio fijo, ¿verdad?, de que vamos a empezar y vamos a terminar, ¿verdad?, con las mismas asignaciones. Eso es importante en todos los países. Bueno, las entidades que consideramos no presupuestadas están las empresas estatales que pueden recibir alguna transferencia del presupuesto del Estado para alguna inversión, alguna obra, alguna construcción que por interés de gobierno se necesita que ella la ejecute y no tiene todo el financiamiento necesario, y alguna asociación también que no logra cubrir todos sus ingresos con sus gastos, y son de fines sociales, como la de limitados físicos motores, la asociación de ciegos, que también reciben alguna subvención del presupuesto del Estado. Sí, respondiendo a la pregunta sobre cómo se elaboran, digamos, las leyes en Perú, el conducto regular es que el legislativo aprueba las leyes, los proyectos de ley pueden salir del Ejecutivo o del mismo legislativo, pero en situaciones excepcionales, el Ejecutivo puede sustentar ante el Congreso, ¿no?, que le delegue funciones legislativas de tal manera de que elabora un proyecto de ley y el mismo Ejecutivo lo aprueba, que ha sido justamente el caso del decreto legislativo. En Perú los decretos legislativos son justamente proyectos del Ejecutivo que son autorizados por el mismo Ejecutivo. Claro que sí tienen, digamos, igual pasan por una revisión del presupuesto, ¿no?, en el caso de que hayan temas de inconstitucionalidad. Y qué bueno que lo haya preguntado, porque justamente en el marco de varias sesiones de trabajo que hemos tenido con el Fondo Monetario es que surgió la necesidad de hacer una revisión del marco del sistema administrativo financiero. Y es justamente en ese marco de esos trabajos con el FMI que se ha propuesto justamente este cambio y esta modernización del sistema, ¿no? Bueno, en el caso de Paraguay, creo totalmente que la planificación y el presupuesto deben estar casados y no debe tener un divorcio, sin divorcio permitido. Ahora bien, en mi país no experimentamos nosotros algo así una necesidad de hacer unos cambios muy drásticos en las metas programadas, pero sí existe un alto nivel de modificación presupuestaria. Algunas afectan a metas, otras no. Y tenemos una revisión semestral donde es posible ajustar las metas. Y a final de año tenemos una rendición de cuentas, un balance anual de gestión pública, donde ahí se informan los desvíos que fueron necesarios realizarlo a fin de poner otra vez la planificación con el presupuesto. Ahora, en manera personal, creo que tengo la esperanza de que para el 2021 realmente la mirada que le demos a las metas ya no deberían ser anuales. Ese es el objetivo principal, tener una barrera ya de plurianual o multianual, de tal manera de que si existen algunas correcciones al hacer,
al terminado el ciclo uno vea realmente los ajustes que hay que hacer y ver en el tiempo qué nos falta para cumplir esa meta que nos trazamos. Es muy complicado evaluar de la meta anual, no nos arroja grandes resultados. Gracias. Bueno, bien, en el caso de Panamá, nosotros podremos pues hacer mención de que los presupuestos, una vez son aprobados, son ley de la República. Pero esto no incide a que cualquier cambio que pueda darse en ejecución tenga la facilidad y lo establece la propia ley de presupuesto. La ley de presupuesto en Panamá se compone de dos grandes ámbitos, la parte cuantitativa y la parte normativa. En la parte normativa establece las posibilidades de cambios que puedan darse, inclusive nosotros en Panamá, tengo que darle gracias a Dios, no experimentamos grandes inclemencias de la naturaleza. Sin embargo, no estamos ajenos a que puedan darse, así que la propia ley de presupuesto contempla algunas medidas para esos casos que puedan darse y el rumbo del país se pueda encaminar conforme lo haya establecido tanto la ley como los cambios que puedan darse en ejecución. Muy bien, es de felicitar a todos los expositores. Les pido una expresión de aplauso para cada uno de ellos.